Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio en Esto es lo Último. Esto es lo último que retransmite también en la red informativa. En la red informativa donde estamos en 1470 AM Orocovis, 1530 AM Utuado, 93.7 FM Moca Aguadilla y la 1200 AM Radio Grito en Lares y 93.3 FM también en ese sector de la montaña del país. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Carmen Enit Acevedo y vamos hoy a tener un programa movido porque tenemos por lo menos dos entrevistas. Una primera entrevista con la doctora Iris Cardona, secretaria auxiliar, subsecretaria del Departamento de Salud, con quien vamos a discutir lo que está ocurriendo desde el Departamento de Salud con la vacuna, el proceso de vacunación. Ayer se empezó en los hospitales de Puerto Rico y es importante que conozcamos qué está ocurriendo y qué debe saber la población de ese proceso de vacunación. Proceso que, como sabemos, va a empezar y ya empezó desde ayer con los profesionales de la salud y por ahí siguen los diferentes grupos poblacionales que van a ser vacunados. Por ahí está todo el mundo. Wilber Rosario, Josiana Arroyo, Mac Scott, están los asistentes de producción de Bonita Radio y de Esto es lo Último. Gracias por estar por ahí. Y recuerden que estamos en Bonita Radio con la cooperativa de Vega Alta. De tu lado siempre. Siempre nos apoya la cooperativa de Vega Alta. También está con nosotros Buen Vecino Café y que ustedes pueden ir a buscar mayor información a bonitasradio.net. Allí está todo lo que Bonita Radio produce, además de que puede ir y aportar y donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. A todos los amigos de la montaña y de esas 4 estaciones de red informativa que están con nosotros, realmente se reproducen otras a nivel FM. Recuerden que vaya a Facebook, síganos, dígale a Facebook, quiero escuchar los contenidos de Bonita primero, además de escucharlo en esta retransmisión a través de la radio tradicional. También recuerden que pueden ir a Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil y allí compartir con nosotros lo que pueda para seguir produciendo contenido, sobre todo multimedia, investigación de calidad y bien importante, de mucha credibilidad para las audiencias. Fundación Periodismo 21, la fundación sin fines de lucro que hemos creado para el desarrollo de estos productos que se reproduzcan en Bonita Radio. También puede hacerlo a través de la Fundación Periodismo Siglo XXI, envío de cheques o giros postales. Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. En lo que nos llama la doctora Iris Cardona, Departamento de Salud. Buenos días a todos y a todas. Ingrid Vázquez, ausente pero no esté cobrando. No sé, están hablando entre ella y Mac Scott. Debe estar agotando los días que le quedan en el gobierno. El secretario del Departamento de Salud, ayer dijimos, no está en Puerto Rico. Aparentemente está atendiendo un asunto personal y no está en el momento histórico más importante de un departamento de salud, que es el asunto de la pandemia y la llegada de la vacuna. Entonces, yo quiero también hablar hoy con el licenciado Osvaldo Burgos Pérez sobre 2 casos que están latentes y que me parece que en este momento deberíamos reseñar y contextualizar un poco, traerlo en profundidad, que son los casos, por un lado, de un hombre que estuvo 28 años en prisión, habiendo dicho José Armando Torres Rivera siempre que era inocente de los cargos que se le acusaron y que por los que resultó convicto a través de un jurado y por lo que fue sentenciado a 224 años. Este joven, que en aquel momento, hace 28 años, tenía 17 años, fue acusado, convicto por cargos de secuestro, violación, todos cargos muy graves y agravados en su modalidad. Y después de 28 años se percataron los defensores que lo que él decía
no solamente era cierto porque estaba diciendo la verdad, sino porque había prueba conducente a establecer que él no había estado en esa escena del crimen. Y eso por todos los adelantos tecnológicos que han habido en relación a las investigaciones criminales. Yo quiero hablar sobre eso con el licenciado Osvaldo Burgos Pérez, porque nos parece que todavía en Puerto Rico persiste la idea de que la justicia puede ser perfecta en el manejo y administración de ese proceso. Y no necesariamente es así, mucho más cuando sabemos que hoy tenemos adelantos científicos y tecnológicos que podrían contradecir lo que ha ocurrido con personas y el resultado de procesos judiciales como el de José Armando Torres Rivera. También quiero compartir con ustedes el análisis y también la mirada del licenciado Osvaldo Burgos Pérez con relación al caso de Ashley, una joven que, Ashley Marie Torres Feliciano, una joven que a los 16 años fue sentenciada a cumplir 111 años de cárcel por un hecho donde se le imputa haberle pasado el cuchillo al alegado agresor que terminó con la vida de otra persona. En ese momento, la persona que supuestamente recibió el cuchillo era el esposo, el compañero de Ashley Marie Torres Feliciano, la cual en aquel momento también se determinó que era víctima de violencia doméstica. Aquí lo que se está precisamente planteando es lo que puede haber sido un exceso, en este caso del juez sentenciador, porque el que mató a la persona que resultó muerta en ese evento es una persona que cumplió años de cárcel con un asesinato atenuado. Y la persona que supuestamente le dio el cuchillo todavía está presa con 111 años de cárcel. Vamos a hablar sobre eso y en lo que nos llama, vamos a quizás hablar primero con el licenciado Osvaldo Burgos Pérez, porque estamos esperando que nos llame la secretaria auxiliar del Departamento de Salud, Iris Cardona. Importante que no se olviden siempre. Compartan los contenidos de Bonita Radio. Es parte de lo que queremos hacer para mantener el proyecto no solamente activo, sino que más personas entiendan que hay periodistas haciendo el trabajo desde estos medios alternativos e independientes para llevarle información al país de lo que está ocurriendo. Estamos llamando al licenciado Osvaldo Burgos Pérez. Usted está en el aire con Bonita Radio. Saludos a ti y a las personas cibernautas que te escuchan. Y esta vez nos están escuchando en su pueblo de Orocovis, licenciado, porque estamos activos en la red informativa. Licenciado, yo quería hablar con usted de dos casos que han sido opinión pública en estos días. Uno, del caso del hombre de 35 años, que estuvo preso 28 años y está exonerado de aquella convicción, aun cuando cumplió todos esos años, porque una prueba del DNA pudo establecer que no era la persona que había identificado en aquel momento una víctima de violación. Yo quiero empezar por ahí y después ir al caso de Ashley. Me parece que son dos casos que pueden plantear lo que puede estar errado en la administración de la justicia, pero sobre todo hay unas diferencias porque uno, pues hay sí un planteamiento de que esta joven participó de una escena donde resultó muerta una persona, pero que la condena puede ser excesiva, y yo quisiera establecer las diferencias entre ambos casos. Vamos a empezar con el caso de Torres Rivera. Bueno, Carmen, lo primero que te tengo que decir es que este caso, igual que el de Ashley, pone de manifiesto la debilidad de nuestro sistema de justicia criminal, de atención de los casos de naturaleza penal en nuestro país, en otras jurisdicciones. Esto no es privativo
de la nuestra, ¿verdad? Esto lo hemos analizado ya en otros contextos. Licenciado, yo lo voy a interrumpir porque me están llamando del Departamento de Salud y tengo que hablar con la secretaria. Lo llamo en breve. ¿Cómo no? Muy bien. ¿Cómo no? Bueno, vamos a llamar a Ibeliz porque nos están llamando y es importante hablar con la secretaria sobre lo que está pasando. Saludos. Hello. Sí, estamos en el aire. No, un momentito. Ah. Doctora, pero en un segundito. Muy bien, en un segundito, por favor. Bueno, ya tenemos en línea telefónica, vamos a estar con la doctora Iris Cardona, porque yo creo que es importante seguir llevando la información a la población de lo que está ocurriendo con este proceso de vacunación. Así es que la doctora Iris Cardona, como ustedes saben, por parte del Departamento de Salud, es la que está organizando todo el proyecto y operacionalizando el proyecto de vacunación en Puerto Rico. Usted me dice, ella está en otra llamada, vamos a esperar que la doctora llegue al teléfono. Ibeliz, ¿estamos? Sí. Sí, muy buenas, doctora. Le habla Carmen Acevedo. Estamos en Bonita Radio y en la red informativa. ¿Cómo está usted? Estamos bien, gracias a Dios. Muy buenos días y gracias por la invitación. Doctora, lo primero que yo quisiera que nos dijera es, ayer empezó el proceso de vacunación. Sabemos que ha habido unas primeras dosis. Una aclaración que fue algo que planteó el New York Times. En efecto, a Puerto Rico llegaron la mitad de las dosis que ustedes estaban esperando. No, lo que ocurre es que nosotros esperábamos esta semana 30.225 dosis, pero fueron pautadas para hacerse en 3 entregas. Llegó una entrega el lunes, llegó una entrega ayer y finalmente llegó una entrega hoy. Ok, y o sea... Eso contabiliza las 30.000 dosis iniciales, 30.225 dosis iniciales que se habían solicitado. Perfecto, ok, o sea que ya estamos completos. O sea, no llegaron el primer día, llegaron, pues, bueno, dentro de la misma semana. Así, exacto. Estaba previsto así. Perfecto, muy bien. Entonces, estamos en esta etapa inicial, la población debe tener claro que en principio son los profesionales de la salud en los hospitales. ¿Cuál es el segundo grupo dentro de esos profesionales de la salud? Empezamos con hospitales. Realmente no estamos moviendo a impactar todas las facilidades de atención médica. Ya ayer entregamos hospitales, hoy entregamos los hospitales que nos recibieron ayer. Empezamos entrega en centros de salud primaria, centros 330, eso va a ocurrir parcialmente durante el día de hoy y durante el día de mañana. Hacia el viernes esperamos haber entregado toda la cantidad de vacunas que recibimos. Nos moveríamos entonces a actividades dirigidas al resto de los profesionales de salud que no están adscritos a un hospital, pero que trabajan en otro tipo de facilidad, una oficina médica, una farmacia, un laboratorio. Y entonces inmediatamente inicia ese proceso y va corriendo bien, o probablemente sea hasta simultáneamente los trabajadores esenciales, comenzando por los de emergencias médicas, luego los llamados first responders, policías, bomberos, oficiales de ley y orden, y en un proceso ordenado, abriendo actividades múltiples para otros trabajadores esenciales, como es el sector de la educación, de los servicios básicos, de la manufactura, de la cadena de alimentos, por nombrarte algunos, pero la lista es bien larga. Doctora, cuando estemos en ese proceso, por ejemplo, sabemos quiénes están administrando la vacuna en los hospitales, el mismo personal médico que está, o epidemiólogos que están allí. ¿Quiénes lo van a hacer en el caso de esos otros primeros en la línea? Profesionales médicos, por ejemplo, First Responder, Guardia Nacional tiene un equipo médico complementado por equipos de médicos, enfermeras y farmacéuticos voluntarios. La coalición de vacunación que ha llevado a cabo las vacunaciones de influenza que se han estado dando en actividades comunitarias. Ellos tienen personal de atención de salud, están facultados para vacunar médicos, enfermeras y farmacéuticos, así que es ese personal.
Por ejemplo, los centros de cuidado prolongado para personas mayores están también en esta primera etapa, y aunque no inicia el proceso ayer porque tiene que mediar un proceso de permiso, ¿verdad?, de consentimiento de los residentes de estas facilidades, inicia en las próximas semanas. También van a ser vacunados por farmacéuticos y enfermeras que van a estar visitando cada uno de estas facilidades para vacunar los residentes y los trabajadores de esos centros. ¿Y ustedes son personal, médicos, enfermeras del departamento y farmacéuticos del Departamento de Salud o cómo? Exacto, eso es lo que quiero. No, por ejemplo, en las facilidades de cuidado prolongado va a ir personal de la farmacia Walgreens y CVS. En estas facilidades de hospitales, pues los que están vacunando son los mismos doctores y enfermeros del hospital. Cuando vacunemos a los trabajadores esenciales, hay, vamos a decir, equipos, ¿no?, que componen médicos, enfermeras y farmacéuticos, algunos voluntarios y otros de nuestra red de proveedores. De proveedores. Y de la misma Guardia Nacional. Eventualmente, estimo yo, esto, ¿verdad?, es un tiempo aproximado porque va a estar delimitado por la cantidad de vacunas que siga llegando. Yo espero que en algún momento en el mes de enero, como tarde en febrero, la vacuna esté disponible en más de 500 puntos de atención en la isla. Llámese hospitales que sigan vacunando, centros de vacunación que ya existen, farmacias de cadena y de comunidad. Todas estas personas que van a vacunar tienen que haber pasado un proceso de registro y de acuerdo con el gobierno federal. Por eso, o sea, es un proceso bien ordenado y bien riguroso el que se ha estado llevando en los pasados meses. Doctora, la población está al pendiente, entre otros grupos, el grupo de dentistas. ¿Cuándo están los dentistas en este? Sí, próximamente lo vamos a anunciar. Próximamente es un proceso de nuevo ordenado. Yo tengo que asegurar la entrega a todos los hospitales, que la vacuna corra. Ya tengo hospitales que van a continuar dando el servicio para estos grupos profesionales que no están asociados a un hospital. Ahí están los dentistas, están los quiroprácticos, están los ópticos, están los veterinarios, están los tecnólogos, y eso se va a anunciar la próxima semana, pero es que tiene que haber un orden, porque estos son productos biológicos. Yo no puedo repartir, toma, vacúnate. Tiene que ser un orden. Claro, dentro de ese un orden, control. Todas estas facilidades se han certificado, han llenado acuerdos con el CDC, con sus números de licencia, con los permisos requeridos de guardar biológicos, con verificación de que tengan el termómetro adecuado en la nevera, que nos digan si es un ejercicio de práctica de cuántas personas tú puedes vacunar por día, porque eso es lo que limita la cantidad de vacunas que te puedo dar. Las que puedas mover en 5 días, y en el día número 6 te puedo entregar más, porque no vamos a dejar vacunas para que las pongan en una nevera y se dañen. Claro. Doctora, en términos de, en ese mismo proceso, le pregunto, ¿por qué solamente CVS y Walgreens serían farmacias, cadenas que tengan? Eso es en la primera fase. Muy bien. Eso fue una disposición del gobierno federal. Ellos escogieron cadenas que tuvieran presencia nacional para que fuera un solo proceso. Cuando nos movemos a la fase 1B y 1C para los adultos que no viven en hogares, y para las personas con condiciones médicas crónicas, se va a abrir un abanico de proveedores que incluye farmacias de comunidad y los proveedores tradicionales que nosotros ya teníamos. Y recuerda, esto es por fases porque tenemos que irlo certificando, y a pesar de que se ha adelantado mucho, pues todo en el sistema no está todo preciso todavía, porque no depende absolutamente del Departamento de Salud, sino depende de que las facilidades pues cumplan, y a veces se te queda un acento en la solicitud, y entonces pues el sistema no lo acepta. Así que es un proceso, no es que sea tedioso, pero es un proceso bien riguroso. Y ustedes, como Departamento de Salud y Agencia Primaria de Salud Pública en el país, son el que tienen el control y por decirlo de alguna manera, el contacto con el gobierno federal, que es quien está proveyéndoles la vacuna. Es correcto. Doctora, como último, y tengo un minuto, le pregunto, efectos secundarios.
breve. Pues no hemos visto nada grave. Hasta el día de hoy, las personas que fueron vacunadas ayer, no tengo reporte de ningún evento adverso severo. Yo me acabo de vacunar y estoy aquí muy bien, gracias a Dios. No tengo reporte. En los estudios clínicos se reportó dolor, cansancio, algo de dolor de cabeza y dolor muscular, y en algunos casos, los menos, algo de fiebre. O sea que, y eso es compatible con los efectos secundarios que hemos visto en otras vacunas, como por ejemplo la de la influenza. Correcto. Muy bien. La última pregunta, ¿ya solicitaron las vacunas para las personas cuando les toque la segunda fase? Ok, las vacunas están, las solicitudes se hacen de semana en semana. De semana en semana. Según la compañía farmacéutica va aumentando su producción. Nos van diciendo de cuánta vacuna hay disponible para Puerto Rico y se hacen las solicitudes. Ok, perfecto. Para la próxima semana hay disponible unas 60,000 dosis de la vacuna de Pfizer, y si la segunda compañía logra la autorización, habría también disponible unas 60,000 dosis de esta segunda compañía. ¿Quién custodia el registro de los que se vacunan? Eso es un sistema electrónico. De información, sí. Pero es del departamento. ¿Es del departamento? Okay. Bueno, es del Departamento de Salud con el CDC. Con el CDC. Muy bien. Doctora, muchas gracias por compartir información puntual con nosotros sobre el asunto operacional de la pandemia. Ya hablar de la vacunación. Ya hablaremos en otro momento. Muchas gracias. Buenos días. Gracias por la invitación. Buenos días. Bueno, escucharon a la doctora Cardona. Me parece importante el asunto de quiénes custodian, quiénes son los responsables. A esta hora, 11:23 de la mañana, tengo que pausar 3 minutos. Nos quedamos en Facebook, pero tengo que adelantar la pausa para nuestros amigos y amigas que nos escuchan desde la red informativa. Regresamos a las 11:26. Seguimos aquí en Facebook. Ese asunto de quiénes son los que controlan los custodios es importante. Nunca olvidemos lo que tuvimos de conocimiento relacionado con la pandemia en el momento en que se investigó todos los asuntos relacionados a las compras y a lo que estaba ocurriendo en el Departamento de Salud con relación a las pruebas. Que el CDC mantiene un control que se supone que en este momento parece que está funcionando, tal y como dice la doctora Cardona, que se supone que esa relación sea fundamental entre ambos gobiernos para poder recibir, en aquel caso, fondos, en este caso, solicitudes, vacunas. Parecería que hay un proceso ordenado y que la doctora Iris Cardona, como lo planteó aquí, está funcionando. Yo voy a decir lo mismo que dije en algún momento con relación a todo lo que estaba pasando con la pandemia en el esfuerzo inicial. Aquí el problema es que le den información al país, que le digan la verdad al país. Llegan, no llegan las vacunas, hay un proceso a partir de lo que es nuevo, que solamente hay una aprobada de Pfizer y BioNTech. Hay posiblemente otra en camino a aprobarse, que es la de Moderna, y de hecho mañana jueves es la vista para atender el grupo científico independiente externo de la FDA, ese asunto de Moderna. Así que hay un procedimiento corriendo. Yo creo que lo más importante es mantenernos a la voz de lo que ocurre ahí, en ese proceso, identificar lo que está pasando, lo que no pueda estar pasando en su momento, que esperemos que no, porque ahí es donde entra el rollo del gobierno de Puerto Rico con la planificación de los diferentes sistemas, sobre todo en el camino de esta pandemia. Así que escuchamos ya a la doctora Iris Cardona. Dice Sandra García que es un despelote. Según la doctora, se solicitan semanalmente las vacunas según se soliciten. Así es. Interesante pregunta, pues si no te dan la segunda al tiempo requerido, ¿cuál sería la efectividad? Claro, es importante porque, cuando, pues, según la tengan disponible, y esa es la
lo que aseguró la doctora que es el procedimiento. Y regresamos de la pausa a Red Informativa y estamos aquí en Bonita Radio. Esto es lo último con Carmen Acevedo. No se olvide, vaya a Facebook, dígale a Facebook que me quiere escuchar primero y esté siempre, ponga la alarma. Si Facebook no le avisa, ponga la alarma a las 11 de la mañana de martes a jueves. Esto es lo último, Bonita Radio y la Red Informativa. Se hicieron varios programas con el grupo asesor por WIPR. ¿Por qué no se hace lo mismo ahora para orientar al país? Bueno, yo les voy a decir lo que yo creo de esa propuesta, Mark. Yo creo que la doctora Cardona está bastante sola, aparentemente, en el Departamento de Salud con este asunto. Y si la doctora Cardona está sola, no puede estar dirigiendo un proceso, que es un proceso tedioso, porque es un proceso nunca antes visto en medio de una emergencia. Y en ese sentido yo creo que tendría razón. O sea, no puede estar comunicando de la misma manera que está dirigiendo el proceso, porque es complejo. Por eso es que yo me pregunto, ¿dónde están los demás? ¿Dónde está el secretario? Pero bueno, vamos, ya escuchamos a la doctora Cardona, vamos a seguir con el licenciado Burgos, porque yo creo que es importante hablar de justicia, hablar de lo que ahora sí estamos aquí. Carmen, como te decía, este caso del joven de esta persona que pasó muchísimos años de su vida, que ya el sistema le destruyó su vida con una pena de cárcel por un delito que no cometió, lo que demuestra es la deficiencia que tiene nuestro sistema de justicia criminal. Y lo hemos analizado ya en otros contextos con el tema de pena de muerte, ¿verdad? Nosotros, los que nos oponemos a la pena de muerte, una de las razones por las que nos oponemos es que no tenemos un sistema perfecto. Y en este caso, afortunadamente, esta persona, si hubiese existido, está viva, ¿verdad? Si hubiese existido la pena de muerte y quizás hubiese sido ejecutado y no hay manera de restituirle, aunque ahora no hay nada que restituya lo que significa 28 años de la vida de esta persona perdidos tras la reja. Así que este caso le debe servir primero un llamado a las autoridades de orden público que a la hora de procesar a alguna persona se aseguren y tengan unos principios éticos fuertes en términos de que cuando se procesa una persona no es para satisfacer la petición de justicia que puede estar reclamando un pueblo, sino que se aseguren de que la persona que está siendo procesada es realmente la persona que cometió el delito, o por lo menos que piensan que cometió el delito, y por otro lado a la ciudadanía, que también tenemos que tener mucho cuidado a la hora de hacer juicio, ¿verdad? El país es muy duro a la hora de cuando arrestan a una persona, ya que en nuestro país hay la noción de que una persona arrestada ya es culpable de delito, y estas son las cosas que pasan. Y ese muchacho pudo haber sido cualquiera de nosotros que pudiera cumplir con unas características que una víctima de violación, que es terrible el delito, claro, pueda identificar como la persona que cometió el delito, y la realidad es que pueda estar equivocándose en ese proceso de descripción. Obviamente, afortunadamente, la ciencia ha adelantado a unos niveles donde podemos tener una certeza con material genético que podemos tener esta prueba exculpatoria, pero no en todos los casos ese material está disponible. Así que nos debe servir, ¿verdad?, como estremecernos como país y obviamente hacer un llamado a reformar nuestro sistema de administración de la justicia. Y eso también nos lleva al caso de Ashley. Vemos este caso de esta joven que, si bien es cierto, tuvo alguna participación en este asesinato, vemos la desproporción que hay en las penas, que incluso la persona que perpetró el delito o que mató directamente tuvo una pena menor a la que ella recibe, y eso también amerita que nos reflexionemos sobre las guías de sentencia que en el sistema local no tenemos. En el sistema federal hay una guía, ¿verdad? Siempre los jueces tienen un nivel de discreción, pero ese nivel de discreción está guiado, es mínimo, valga la redundancia, por unas guías mínimas, ¿verdad? De sentencias mínimas, ¿verdad? Y tiene unos parámetros que pretenden ser objetivos, ¿verdad?
sistema local lo tenemos en términos de las penas y lo tenemos en términos de las fianzas. Nosotros vemos como en algunos casos en Puerto Rico las fianzas que se le imponen, particularmente a la gente más pobre, la gente más de tez más oscura, la gente de lugares en el país donde tienen mayores prejuicios en su contra, siempre tenemos unas fianzas y unas penas que no guardan proporción ni con el delito ni con otras penas en iguales circunstancias. Así que lamentablemente este llamado hay que repensar el sistema penal, incluso salir de esa visión antiquísima que no ha resuelto el problema de la criminalidad en el país, que es la famosa mano dura, el castigo seguro o el aumento de las penas, que básicamente es la forma en que gobiernos por décadas, incluso aquí podemos recordar que Pedro Rosselló ganó una elección montándose en una política de mano dura contra el crimen, sí, que ha sido un fracaso y que hoy estamos viendo los resultados de ese fracaso. La criminalidad de hoy es producto de las políticas de mano dura de Pedro Rosselló en los años 90. Así que tenemos que reflexionar como país y exigirnos otra forma de atender el problema de la criminalidad y abandonar esas prácticas que han sido muy duras para el país, han sido muy ineficientes en la lucha contra la criminalidad y que está trayendo cuestiones muy dolorosas como estas que hoy tú reseñas en tu programa. En el caso de Ashley, ¿no le parece que esa desproporción está puede estar atada al propio asunto de género? Ashley es una mujer versus el agresor de la otra persona es un hombre y tuvo una pena atenuada. Yo definitivamente, Carmen, yo creo que aquí ya ha habido estudios de la propia rama judicial sobre el asunto de género en las decisiones de los tribunales en nuestro país. Recordemos aquel estudio del año 95 de la rama judicial, que todavía uno lo lee al día de hoy y parecería que estamos hablando del año 2020, porque no ha cambiado mucho la realidad de aquella época hace tantos años, desde el 95 para acá, a 25 años, y parecería que no ha cambiado las nociones de los prejuicios de género dentro de la rama judicial. Incluso en nuestro país sabemos que nuestro país acepta al hombre agresor, pero rechaza que una mujer sea la que agrede, ¿verdad? Porque el hombre le está permitido como una cuestión de género, de construcción de género, el hombre más se presume que debe ser duro, agresivo, violento, mientras que la mujer tiene que ser dócil y tiene que ser sumisa. Así que cuando se rompen con esos esquemas de género, pues entonces vemos la desproporción en las penas, y entonces incluso el buqueador, que debería estar fuera de esas visiones perjudiciales de género, todavía los buqueadores utilizan y esos sesgos de género se ven incluso en las penas, y en el caso de Así parecería que ese fue el principio rector a la hora de imponerle la pena. Bueno, la pena que se le puso al caballero, al hombre que perpetró el delito. A eso me refería. Muchas gracias, licenciado. Queríamos escuchar su opinión con relación a estos casos. Buen día. Buen día. La Administración de la Justicia en Puerto Rico, que no parecería, y yo creo que es algo que el país debe confrontar y debe entender, no parecería que la gente cuestiona lo que ocurre cuando arrestan a una persona. Y la Administración de la Justicia comienza desde ese nivel de investigación que tiene la Policía de Puerto Rico como ente principal en la búsqueda de las soluciones y de establecer la responsabilidad ciudadana en X delito. Hasta el departamento, desde la Policía de Puerto Rico, pasando por el Departamento de Justicia, con un fiscal o una fiscal que atienda el caso que se supone que va Departamento de Justicia por el pueblo de Puerto Rico, entre ellos la víctima. Pero definitivamente, cuando usted investiga, como dice el licenciado, debería llevar un caso robusto que pueda colocar en una posición
justa, incluso al que está siendo acusado. Porque eso es lo que se debe preocupar. Los derechos se supone que los tenemos todos y todas, incluidos los acusados. Y yo, esa línea del licenciado de que somos muy dados a juzgar inmediatamente, en la posición en que estuvo Armando Torres Rivera, podríamos estar cualquiera de nosotros. Que una mala investigación no llegara a la conclusión o el proceso viciado de una investigación no llegara a la conclusión genuina que un jurado pudo haber establecido a sabiendas de que esta persona, o convencido de que esta persona no era el agresor de aquella joven hace 28 años. Y estuvo 28 años en prisión. Como ustedes dicen, uno de ustedes, y creo que fue Adalberto Ramos, ¿quién le paga a esa persona ahora los 28 años que estuvo en cautiverio? ¿Quién dice que esta persona va a poder dejar atrás 28 años? Dice Carmen Castelló, el caso de Ashley es violencia de género institucional. Es que no hay manera de que usted pueda desvincular el asunto de género, que el tribunal haya impuesto una condena de 111 años a una mujer de 17 años, versus a su pareja en aquel momento, hombre, que fue el que mató al otro con un arma blanca y ya está en la libre comunidad. Y eso ha ocurrido en Puerto Rico en sinnúmero de ocasiones, porque como bien dijo el licenciado, en Puerto Rico los hombres en el mundo patriarcal, no solamente en Puerto Rico, la cultura nuestra establece que los hombres pueden ser agresivos y hostiles, pero la mujer no puede tener un cuchillo para defenderse, porque se supone que espere que el hombre la mate. Y yo creo que eso era algo que quería traer desde el punto de vista de la administración de la justicia, por un lado en el caso de Torres Rivera, y del prejuicio que sigue habiendo en los tribunales, que le han costado a esta joven 111 años de cárcel, que ahora está en un proceso de ir ante la Junta de Libertad bajo palabra para que le den libertad bajo palabra y pueda rehacer su vida. En este momento tiene 28 años. Rafael Torres dice, un vecino mío tuvo un escalamiento en el hogar y los detectives que vinieron a investigar no tenían equipo ni cámaras para levantar evidencia. Así es. Entonces imagínese, un investigador puede tener la mejor intención de hacer un buen trabajo y si no tiene el equipo, ¿qué pasa? Ese es parte del problema. ¿Dónde están las agencias de seguridad del Estado que se supone que hagan las investigaciones correctas? ¿Dónde están los fiscales cuestionándose lo que está ocurriendo en sus departamentos, más allá de cobrar su cheque o ir a sala con esta estiva, los que están en sala, de casos que no tienen la mitad de la información para poder llevarlos ante el tribunal? Y ahí se va todo el mundo. Y no es lo mismo, lo lamento, ser pobre y ser acusado a ser rico y ser acusado. Son las 11:40 y estoy anunciando la pausa. En este momento, Bonita Radio y Red Informativa, por lo menos Red Informativa, nos vamos a la pausa y regresamos a las 11:43. Seguimos nosotros y nosotras aquí en Bonita Radio. No se olvide que estamos en Esto es lo Último y ahora vamos a pasar a un tema que no podemos dejarlo caer. Y es el tema de lo que está pasando en la Comisión Estatal de Elecciones. Ustedes saben que el lunes hablábamos con Roberto Iván Aponte de que en relación al recuento y el escrutinio de Guánica, lo que ha ocurrido, que es histórico, ya había pasado en otra ocasión con Santos el Negro en Cabo Rojo, pero es la primera vez que un candidato independiente que nunca estuvo en ningún partido político, trató de estar en Proyecto Dignidad
y ya sabemos que Proyecto Dignidad lo sacó de su grupo porque no pudo probar que era heterosexual. Es que es increíble, la verdad es que, hablando de discrimen, este hombre tuvo un intento, Edgardo Cruz, de ser el alcalde de Guánica a través del Proyecto Dignidad, porque es una persona que aparentemente es religiosa y creía que ahí estaban los postulados para él adscribirse y ser el candidato por ese proyecto para el municipio de Guánica. Pues ahora, como sabemos, tiene la mayor cantidad de los votos, pero el Partido Popular ha insistido, claro, porque el Partido Popular estaría ganando creo que por 4 votos allí un poquito más, en Guánica. El Partido Popular insiste en ir al tribunal para cuestionarle. El candidato del Partido Popular en Guánica, Ismael Titi Rodríguez Ramos, está demandando a la Comisión Estatal de Elecciones para que se anule la resolución del organismo que permitió que se reconocieran como votos válidos más de 60 modalidades del nombre de Edgardo Cruz Vélez, quien hizo campaña por nominación directa y se perfila como el alcalde electo. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es el problema que tiene el Partido Popular? Claro, que insisten en hacer las cosas como las han hecho antes, insisten en traer por el mango lo que anteriormente se hacía en el medio de los procesos electorales, que es que el nombre tenía que ser exacto, entre otras cosas, pero como nos dijo aquí el candidato, el comisionado electoral del PIB, Roberto Iván Aponte, y regresamos de la pausa en este momento hablando de lo que está ocurriendo en Guánica con relación a el candidato independiente que puede estar ganando por nominación directa esa alcaldía, Edgardo Cruz Vélez. Estamos en Red Informativa, Bonita Radio Digital, Red Informativa, las emisoras tradicionales, y estamos aquí tratando de dilucidar lo que está pretendiendo hacer el Partido Popular Democrático, demandando a la Comisión Estatal de Elecciones porque emitió una resolución diciendo que por lo menos 60 modalidades del nombre de Edgardo Cruz Vélez son aprobadas por la comisión como un voto directo a ese candidato. Les decía que esto que está haciendo el Partido Popular es tratando de invocar lo que no está resuelto por los tribunales y que el comisionado del Partido Independentista plantea que va a la médula del asunto fundamental de una elección y del derecho al voto, que es la intención del elector. Si en lugar de Edgardo Cruz Vélez escribieron Esgardo Cruz Vélez o escribieron Esgardo o Galdi, como le dijeran. Entonces, hoy vemos a uno de los partidos tradicionalmente vencedor históricamente por ser uno de los partidos de mayor capacidad de movimiento electoral, por Partido Popular Democrático, Partido Nuevo Progresista, y de los más antiguos también Partido Independentista Puertorriqueño, pero en específico el PPD, que quiere que le adjudiquen esa alcaldía, a pesar de que estarían adjudicándosela, si es que no van a contar supuestamente el montón de votos o que los encuentren defectuosos, etcétera, por unos cuantos votos nada más. Pero esto es lo que es importante que el país sepa con relación a su voto. Si la intención de usted fue votar por Edgardo Cruz Vélez, pero lo llamó Esgardo, por lo que sea, o lo llamó por su apodo, lo que está diciendo por lo menos el PIB es que lo que vale es la intención del elector. Y Edgardo Cruz parece que hizo una campaña donde la tenía que hacer. Edgardo Cruz no tenía que venir a un medio tradicional de San Juan a hablarle a la gente de San Juan, tenía que ir a hablarle a la gente de Guánica, y parece, y esta imagen que estoy colocando aquí en el programa a través del video establece que Edgardo Cruz sacó su foto
y le colocó a la gente la papeleta municipal y dijo, mire, así es que usted tiene que hacerlo. Pues él hizo su trabajo, pues mire, sí, tiene casi 2.600 votos en esta modalidad y aparentemente es el vencedor. Y de ese tema nos vamos a un tema que sigue siendo importante y es hablando hace unos minutos de administración de la justicia. La guerra entre Wanda Vázquez Garcet y Tomás Rivera Chats por la nominación a el Tribunal Supremo se remonta, y en el contexto histórico, a aquel momento en que Héctor Martínez fue acusado a principios de poco más del 2000, yo entiendo que fue en el 2009. Héctor Martínez, entonces senador, cuando fue Héctor Martínez acusado por las autoridades federales y Tomás Rivera Chats lo ayudó al punto que dijo que era inocente y contrató una guagua para llevar a todos los senadores. Fíjense cómo volvemos a tener la historia de frente. Llevó a todos los senadores allí al Tribunal Federal para que lo apoyaran, porque él se iba hasta el piso por la inocencia de Héctor Martínez. En aquel momento, y ven la imagen de un Tomás Rivera Chats mucho más joven y mucho más flaco. A la izquierda no se ve muy bien, pero bueno, sí se ve. Ustedes puede ser que no lo vean. Está Talaris Selhammer y la que era entonces senadora, Kimi Rashki. ¿Por qué es importante que yo traiga este contexto hoy? Porque quien está defendiendo hoy, oigan esto, que la gobernadora de Puerto Rico debe consultar con la rama legislativa quién es su candidato o candidata a Tribunal Supremo de Puerto Rico, es precisamente Héctor Martínez, porque es el presidente de la Comisión de Nombramiento. Entonces, el Héctor Martínez está diciendo hoy, yo espero, recuerden que le faltan pocos días, quizás 6 días, a Anabel Rodríguez se le vence, o sea, se deja de ser jueza el día 25 porque cumple la edad máxima, 70 años, para estar en el Tribunal Supremo el día 24. Y lo que le dice Héctor Martínez a la gobernadora es lo siguiente: si la gobernadora enmienda la convocatoria, la comisión le dará alta consideración a los nominados que envíe, confiando siempre en que ella se ampare en la facultad constitucional del Consejo del Senado para luego el Senado dar su consentimiento. Es decir, si no me dices quién es y no tienes los votos, te lo cuelgo. ¿Viste? A ese nivel estamos en el gobierno de Puerto Rico. Entonces eso quiere decir que si la gobernadora nombra como supuestamente una de sus candidatas o su candidata es María Teresa Brignoni, es posible que no tenga los votos si es que todavía Tomás Rivera Chats está pretendiendo que sea él el candidato al Tribunal Supremo. Por un lado, Maritere Brignoni, actual jefa del Tribunal de Apelaciones y ex jefa de la Oficina de Nombramiento de Nombramientos Judiciales durante Luis Fortuño, que también estuvo bajo Pedro Rosselló González, como yo les dije en un momento. Y otro nombre que ha surgido es Vivian Neptune, la decana de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, a saber. Carmelo Ríos ha sostenido que ante el hecho indiscutible de que Anabel Rodríguez cumple los 70 años el 24, no hay que esperar hasta esa fecha para iniciar el proceso de nominación. También ahí está en pugna la Contraloría
volvemos, porque Tomás Rivera Chats quiere que sea el secretario del Senado. El secretario del Senado versus el candidato de la gobernadora, que es Gerardo Rodríguez. En el medio, el país está en el medio de la pugna entre Tomás Rivera Chats y la gobernadora de Puerto Rico, y eso ocurrirá, y es lo que yo creo que va a ocurrir de un momento a otro, y van a disfrazarlo en el medio de todo el asunto de la vacunación en los días feriados, porque ahora todo el mundo, y con mucha razón, quisiera bajar un poquito el diapasón y no escuchar que estas pugnas nos llevan enredados como país. Y el 2 de enero se supone que jure el gobernador electo con el 32% de los votos, Pedro Pierluisi. Todo esto es importante que lo ponga en la nevera, porque esto es lo que va a pasar. Nosotros vamos a estar súper pendientes. Les quiero notificar que el próximo lunes a las 8 de la mañana en Noticias con Café vamos a tener a la compañera Vanessa Colón Almena, con quien vamos a discutir lo que se publicó y otras informaciones que tenemos y podemos compartir con ustedes sobre las irregularidades en la Comisión Estatal de Elecciones que han colocado a Puerto Rico en esta crisis electoral que al día de hoy no hay nadie certificado. En lo que, por un lado, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones le contestó a la propia colega en su investigación con el Centro de Periodismo Investigativo que no es mucho lo que se puede hacer hasta el momento, porque hay que certificar, y de hecho esta mañana también así lo dijo el comisionado electoral del Partido Popular, Toñito Cruz. Así las cosas, nosotros nos vamos despidiéndonos, despedimos estableciendo, no se olvide que Vega Alta Coop está con nosotros, que si a usted le parece, y la cooperativa Abraham Rosa igual, entre Abraham Rosa y la cooperativa de Vega Alta están contigo siempre y aquí apoyando el proyecto de periodismo contestatario y en profundidad. Que puede ir, también está Winery Outlet con nosotros, y a través de bonitasradio.net usted puede ir y donar lo que le parezca y pueda en PayPal y tarjetas de crédito, que también puede hacerlo en su ATH móvil. Fundación Periodismo 21, la fundación sin fines de lucro que hemos creado para producir los contenidos y buscar dinero hasta debajo de las piedras, producir los contenidos para reproducirlos en Bonita Radio, periodismo multimedio, investigación y en profundidad. Y también puede ir a través del correo general, enviar cheques o giros postales a la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919 _4000. No se olvide que estamos en iVoox, en iTunes, en Spotify, y que debe ir a Facebook, decirle que usted quiere escuchar primero los contenidos y ver primero los contenidos de Bonita Radio. Y si no, póngase la alarma, que así estamos en estos días, cuando Facebook se pone potrón con el asunto de los algoritmos. No se olviden, estamos en todas las redes sociales, para allá Twitter, aquí tenemos siempre los interesantes memes gráficos que hacen los artistas gráficos puertorriqueños y que nosotros los llamamos siempre la creatividad al servicio de la denuncia. Éxito y nos vemos mañana en Esto es lo Último a esta misma hora. Hasta mañana.